Nuestra lectura de hoy la encontramos en Proverbios. Vamos a leer el capítulo 3, los 12 primeros versículos. Proverbios, capítulo 3. Proverbios capítulo 3, hasta el versículo 12, nos dice la Escritura: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los hombres, ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Cuando hablamos de poesía o cuando pensamos en poesía, rápidamente muchos imaginamos rimas elegantes o versos melódicos como los de Shakespeare o los de Lope de Vega. Rara vez pensamos en una poesía que nos rime. Sin embargo, la poesía hebrea es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, ya que no depende tanto de la rima sonora, sino del recurso llamado paralelismo hebreo. No hago el matiz porque no es igual que el nuestro. Este estilo se basa en el ritmo del pensamiento, más que en el ritmo del sonido. Para los hebreos, la poesía no solamente embellecía el lenguaje, sino que también tenía un propósito práctico: hacer que las enseñanzas fueran memorizables. En una cultura plenamente oral, donde la escritura no era accesible a todos, recordar la sabiduría era vital. Por eso vemos que a lo largo del libro de Proverbios encontramos constantemente estos contrastes de repeticiones y comparaciones. En el último sermón vimos cómo Salomón repetía la enseñanza de escuchar la palabra, atesorarla en el corazón, y eso produciría un fruto, que sería encontrar a Dios. También aprendimos que para cumplir estas enseñanzas debíamos negarnos a nosotros mismos, ya que si no, era imposible hacer esto. En este nuevo capítulo, Salomón sigue revelándonos nuevos matices de la sabiduría, pero esta vez lo hace con un recurso literario distinto. En lugar de un patrón repetitivo, usa un paralelismo. Si os fijáis en todo lo que hemos leído, siempre había una enseñanza negativa, lo que no debemos hacer, una enseñanza positiva, lo que sí debemos hacer, y el beneficio de seguir esta enseñanza. Por lo tanto, al estudiar este pasaje, y los proverbios en concreto, debemos tener en cuenta dos cosas. Lo primero es observar atentamente el patrón, para evitar el mal y hacer el bien, agradando así a Dios. Y lo segundo es memorizar las enseñanzas de este texto, ya que este es uno de los propósitos del autor: recordar estas enseñanzas para poder aplicarlas en nuestro día a día. El Salmo 119, 97 nos dice: «Oh, cuánto amo yo tu ley, cada día es ella mi meditación». Este es el objetivo. Y aunque hemos leído los 12 primeros versículos, me gustaría profundizar especialmente en uno de ellos, el versículo número 3, que dice: «Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón». Mi objetivo hoy es que usemos este texto para lo que está escrito, para aprenderlo y para mantenerlo con nosotros allí donde vayamos. En la cultura hebrea, atarse algo al cuello simbolizaba llevarlo siempre contigo y además llevarlo a la vista. Era un recordatorio constante. Y las tablas, como sabréis, servían para inscribir leyes y pactos,
como los 10 mandamientos. Además, más concretamente, para escribir pactos permanentes. Por tanto, estas enseñanzas no están hechas para que las recordemos superficialmente, sino para hacerlas parte de nuestro carácter y forma de vida. Pero, para aprender algo, previamente debemos entenderlo, porque si no lo entendemos, no vamos a poder aprenderlo jamás. Por lo tanto, hoy, en nuestro sermón, veremos 2 sencillos puntos, con el objetivo de entender qué implican y así, tras haberlos entendido, poder ponerlos por obra. En primer lugar, vamos a ver la misericordia. Y en segundo, y consecutivamente, veremos la verdad. Entonces, en primer lugar, la misericordia. Muchos son los que piensan que como somos cristianos, tenemos que ser misericordiosos. Pero este es un error de concepto. Y me explico. El Evangelio subraya que en primer lugar, que lo primero es el ser, no el hacer. El Evangelio da más importancia a las actitudes que a los actos. Primero, insiste en lo que somos, antes de en lo que hacemos. Esto es algo que podemos ver, por ejemplo, a lo largo de todo el Sermón del Monte. El Señor primeramente se centra en la disposición del corazón y después pasa a hablar de las acciones. Pero antes de hacerlo, describe el carácter y la actitud. Por ejemplo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque dependen de Dios. Cuando son pobres de espíritu, dependen de Dios. Bienaventurados los mansos, que cuando son mansos responden con paciencia. Y esta es en esencia la enseñanza del Nuevo Testamento. Un cristiano es algo antes de hacer algo. Primero, debemos ser cristianos antes de actuar como cristianos. Como cristianos no estamos llamados simplemente a parecer o a intentar vivir como cristianos en determinadas ocasiones. No se trata de esforzarnos por ser cristianos en diferentes aspectos de la vida, sino que somos cristianos y nuestras acciones son una consecuencia natural de esto. En palabras de Martin Lloyd-Jones, no somos nosotros quien dirigimos nuestro cristianismo, es nuestro cristianismo el que debe dirigirnos a nosotros. Por lo tanto, la misericordia no es una actitud forzada que debamos tener, que debamos de manifestar para parecer cristianos, sino que por causa de Cristo, ésta debe nacer en nosotros. Surgen entonces algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es la misericordia? Pues vamos a comenzar respondiendo a esta pregunta con aquello que no es la misericordia, para que después podamos tener una mayor claridad al enfrentarnos a su verdadero significado. Hay mucha gente que cree que ser misericordioso significa ser buenista, no darte cuenta de lo que pasa a tu alrededor, o si te das cuenta, hacer como que no lo has visto, hacer como que no pasa. Muchos piensan que una persona misericordiosa es aquella que pasa por alto las transgresiones y las injusticias. Creen que una persona misericordiosa es aquella que ante situaciones en las que se ha transgredido la ley o difamado a un hermano, dice, bueno, no pasa nada, el tiempo todo lo cura. Y deja a un lado el agravio, deja a un lado si ha sido restaurado el agravio o no. La mayor confirmación de que alguien es misericordioso no es que pasa las transgresiones por alto, como si nada. Y esto lo podemos ver en nuestro Dios, porque la misericordia es uno de sus atributos, es una de las cosas que definen cómo es nuestro Dios. ¿Y quién podría decir que nuestro Dios no se preocupa de que su ley sea transgredida? Ezequiel 18:24. Mas si el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad e imitare todas las abominaciones que hace el impío, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello, morirá. Y para el que diga, bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento, ya no aplica, el Dios del Nuevo Testamento es bueno. Pues en 2 de Tesalonicenses, en el primer capítulo, versículos 7 al 9, nos dice,
cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dios es misericordioso, pero Dios es justo. Dios es santo. Dios es recto. Por lo tanto, si vamos a hablar de misericordia, no podemos dejar atrás el resto de atributos. Lo leíamos en el texto base. La misericordia y la verdad van de la mano. Y si pienso en la misericordia solo a costa de la verdad y solo a costa de la ley, entonces no estoy hablando de misericordia, estoy hablando de buenismo. Entonces, ahora sí, definamos qué es la misericordia. Si sencillamente nos detenemos a analizar esta palabra etimológicamente, veremos rápidamente que es una palabra compuesta, proveniente del latín. Viene de la palabra miser, que significa miseria, cor, que es corazón, junto con el sufijo ia. Es decir, la misericordia podría entenderse literalmente como un corazón sensible a la miseria, que no es lo mismo que tener miseria de corazón, porque nuestro Dios no puede tener miseria en el corazón. Es un corazón sensible a la miseria. Es decir, es un sentido de compasión, además de un deseo de aliviar el sufrimiento. Este es el significado esencial de ser misericordioso: acción, además de compasión. Y esta definición ciertamente es correcta. Ciertamente nuestro Dios tiene un corazón sensible a nuestra miseria. Por eso actúa cada día sobre nosotros. Pero lo cierto es que esta definición etimológica no alcanza para explicar la profundidad de lo que esta palabra significa con respecto al atributo divino. Para entender su profundidad, debemos analizar la palabra en hebreo. La palabra en hebreo usada para misericordia es Hesed. Y esta palabra implica amor leal, fidelidad y bondad dentro del pacto de Dios con su pueblo. Se usa muy frecuentemente en el Antiguo Testamento para describir el inquebrantable compromiso que Dios tuvo para con su pueblo elegido. En Deuteronomio 7 nos dice: «Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones». En el Salmo 89, «Para siempre conservaré mi misericordia con él y mi pacto será firme en él». Miqueas 7:18, «¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Has de cumplir la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos». ¿Y esto qué implicaciones tiene para nosotros, que ya no vivimos en los días del antiguo pacto, sino que vivimos en el nuevo pacto? Pues este concepto de misericordia a nosotros nos habla directamente de doctrina. Esa palabra que sabemos que no todo el mundo soporta. Nos habla de doctrina. En primer lugar, la misericordia de Dios refuerza la seguridad de salvación. Sabemos que la salvación es enteramente por gracia y que Dios sostiene el pacto con su pueblo. Así como en el Antiguo Testamento Dios mostraba su misericordia y fidelidad al pueblo físico de Israel, en el Nuevo Testamento esta misericordia se cumple para con el Israel espiritual en Cristo. Cristo ratificó el nuevo pacto con su sangre de tal manera que nadie puede separarnos del amor de Dios. Pero eso no es todo. El hecho de que Dios guarde su misericordia para con su pueblo significa que aquellos que han sido llamados efectivamente y regenerados no pueden perder su salvación. Juan 10:28, «Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano». Su misericordia no depende de la fidelidad humana, sino de su propia fidelidad inquebrantable. Y por último, esta misericordia muestra el cumplimiento de sus promesas en Cristo. El texto que leíamos en Miqueas, sobre que debía cumplir el pacto de Jacob y Abraham, tiene su cumplimiento en Gálatas 3:16.
Nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. En Cristo ya no hay distinción entre judío y gentil. Dios tiene pueblo en todas las naciones y lo salvará sin distinción, que no sin excepción. El ejemplo perfecto, por tanto, de misericordia es que Dios envió a su Hijo al mundo. Vio nuestro estado lamentable, vio nuestro sufrimiento y a pesar de que habíamos quebrado su ley, actuó. Para eso vino Cristo, para hacerse cargo de nuestra condición. Además, cumplió su papel de una forma perfecta, sin llevar a cabo contradicción entre justicia y misericordia, entre verdad y misericordia. Las mantuvo unidas. Sobre esto vamos a profundizar un poco más adelante. Dios ve al hombre en su miseria, causada por el pecado, y se compadece de él. Su gracia ante el pecado se convierte en misericordia cuando contempla sus consecuencias. Y esto se refleja constantemente en la vida y en la obra de nuestro Salvador. Pero aunque Dios es un Dios omnipotente, aunque Él conoce nuestros corazones y nuestras cargas, también es un Padre. Es un Padre que nos demanda que le busquemos en oración, que le roguemos también por su misericordia. Él se deleita en que sus hijos busquen cobijo bajo sus brazos, por lo cual nosotros también tenemos la responsabilidad de rogar por esta misericordia, sabiendo que Él nos escucha. Isaías 65:24 nos dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Pero debemos analizarnos y debemos ver si cuando buscamos a Dios en oración, cuando rogamos por su misericordia, lo hacemos por conveniencia o lo hacemos buscando su voluntad. Nos acordamos de orar y de pedir la ayuda solo cuando estamos ya al borde del precipicio que nos vamos a caer. Esperamos a que la aflicción nos haya derrumbado cuando ya lo hemos intentado todos solos nosotros con nuestras fuerzas de superhumanos y entonces ya cuando estamos derrumbados clamamos al cielo. Y lo que es más importante, cuando clamamos por misericordia, ¿qué hay en nuestro corazón? Señor, ten misericordia de mí para que me suban el sueldo, para que me acorten el horario y así pueda tener más tiempo para descansar, que estoy agotado. ¿Son el tipo de cosas por las que debemos rogar por misericordia? Para tener una mayor comodidad en la vida. Pues en el Salmo 51, David, tras su pecado con Betsabé, nos da un ejemplo de cómo debemos orar por misericordia y en qué momentos debemos orar por misericordia. Salmo 51, los 2 primeros versículos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí David no solo pide perdón y misericordia, sino que se somete a la voluntad de Dios, reconociendo que solo Él puede limpiarle. David no exige el perdón, sino que implora por la misericordia de un Dios justo y soberano. En este salmo hay una actitud de humildad y sumisión a Dios, no de egoísmo. David continúa su oración reconociendo que el pecado es algo que Dios detesta y pide que por su misericordia le limpie de este pecado. La misericordia que pide va acompañada por el deseo de ser restaurado y de hacer la voluntad de Dios. No pide misericordia solo para un alivio personal o para una vida más sencilla, sino para la restauración de su relación con Dios. Este tipo de misericordia produce descanso en el alma del creyente. Hay una oración de Spurgeon cuando estaba postrado en cama por su enfermedad, que la primera vez que la escuché me impactó bastante, y que muestra a la perfección esta
esta conexión entre la misericordia y la paz. Dice, estaba Spurgeon, como he dicho, en cama, postrado tras su enfermedad, y dice, 1 hora de sueño es una bendición cuando el cuerpo está en dolor, y una simple cama es una maravilla cuando el dolor hace que cada movimiento sea un tormento. Qué bendición es poder dormir 1 hora, cuando el dolor ha hecho que las horas parezcan largas y las noches interminables. La misericordia de Dios se manifiesta en pequeñas formas como estas. Al final me encontré descansando en su gracia, incluso cuando los médicos y amigos ya no podían hacer más. Cada descanso que Él me concedió fue una gota de consuelo. La misericordia de Dios es un refrigerio para el alma. Pero, por si fuera poco, con lo que hemos expuesto de la misericordia, este concepto de Gesed no solamente es un ensalzamiento a la grandeza de Dios, también es un llamamiento, un llamado a que nosotros lo imitemos. Hay situaciones en las que somos ofendidos de manera personal, por ejemplo, por un inconverso que nos increpa o que nos insulta por algún motivo puramente personal, ya puede ser por envidia en el trabajo, por diferencia de opiniones en un asunto político o, sin más, por mala educación. En este tipo de ocasiones, el creyente puede pasar por alto la ofensa, puede sin tomar mucha más acción, ya que se trata de algo, de una ofensa hacia uno mismo en un contexto privado. Cristo nos insta incluso en Lucas 6:32 a amar a nuestros enemigos, mostrando bondad sin esperar nada a cambio. Esto no implica tolerar el pecado, sino verlo con ojos de redención. Muchas veces quienes nos hieren están atrapados en su propia amargura y nuestra respuesta cristiana debe ser el orar por ellos y extenderles misericordia. En un mundo donde el egoísmo y la confrontación predominan, responder ante este tipo de situaciones con compasión es un buen testimonio del Evangelio. Pero como puntualizaba, este tipo de misericordia es en un caso muy concreto de ofensa personal. Pero hay otro tipo de situaciones en las que el creyente debe actuar de una forma diferente y es lo que vamos a ver ahora. Algo que muchas personas no tienen en cuenta es que la misericordia solo puede ser otorgada por alguien que tiene autoridad o poder para ello. Por ejemplo, no tendría sentido decir que vas a tener misericordia del presidente, porque es que no tienes la capacidad de afectarle de ninguna manera. O, por ejemplo, en la iglesia, cuando uno piensa, voy a ser misericordioso con el pastor y no le voy a criticar por las decisiones que toma. En este caso tampoco estás mostrando misericordia, porque la misericordia solo tiene sentido cuando quien la otorga tiene el poder de ejercer juicio o disciplina. En este caso, simplemente estarás disfrazando tu derecho a juzgar como un acto de misericordia. Como decía, para mostrarle misericordia a alguien, hace falta una causa o una ofensa. Esto es lo que veíamos en el texto adicional. El rey muestra misericordia para con su siervo porque le puede destrozar la vida. Le puede quitar a la mujer, quitarle todo lo que tiene, y no lo hace por misericordia. De la misma manera, nuestro Dios muestra misericordia constante, a diario, porque igual podría desaparecernos de la faz de la tierra. La pregunta es si cuando nosotros tenemos la oportunidad de mostrar misericordia, lo hacemos de la forma adecuada. Por ejemplo, un caso distinto al anterior. Ante un hermano de la iglesia que nos ofende en público, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Le guardamos rencor de tal manera que no le saludamos en un par de semanas o que le evitamos hasta que muestre ser digno de nuestra aprobación otra vez? O por el contrario pensamos, bueno, no le voy a decir nada para que no se sienta mal. Pues lo cierto es que ninguna de las dos actitudes son misericordiosas. En la primera el motivo es obvio. Guardar rencor en el corazón hacia un hermano jamás debería ser una actitud que el cristiano deba permitir. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es nuestro deber siempre buscar la paz. Pero, como veíamos también al principio, no podemos vender la verdad por tener paz. Por lo tanto, la segunda actitud tampoco es adecuada. Un pecado ha sido llevado a cabo y además en público. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta?
Pues nuestro Señor también nos da un ejemplo formidable de misericordia y verdad cuando confronta al apóstol Pedro con su pecado. Todos conocemos la historia en la que el apóstol niega 3 veces al Señor. ¿Y qué pasa después? Pues que el Señor le coge aparte y en privado 3 veces le pregunta: Pedro, ¿me amas? Hasta que Pedro es consciente de su pecado. Y entonces Pedro se arrepiente. Cristo mostró misericordia, porque podía haberle humillado públicamente, delante de todos los apóstoles, delante de todo el mundo, si hubiera querido. Incluso podía haberle desechado de su lado como apóstol. Pero no lo hizo. En privado le reprendió con amor. Y esta debe ser nuestra forma de aplicar misericordia, porque Pedro realmente había pecado. Esta es la actitud que debemos imitar en el ejemplo como el que poníamos. Debemos coger al hermano, mostrarle el pecado cometido y ante el arrepentimiento, perdonar con misericordia. No podemos cogerle y humillarle y reírnos, no, en privado. Y el hermano, ante esta situación, ante esta actitud de misericordia, puesto que ha cometido una ofensa pública, también debería pedir perdón públicamente y restaurar el agravio. Entonces habría paz. Todo estaría en su sitio. Esta es la unidad perfecta, misericordia y verdad. Esto es lo que nos lleva a la paz. Así que también nos lleva a nuestro segundo punto, entre comillas. Y digo entre comillas porque cuando en un sermón hacemos un cambio de un punto a otro, generalmente pasamos a tratar otro tema o un tema contrapuesto o uno que tiene similitud con el anterior. Pero hoy esta división es puramente anunciada para que tengamos el esquema, ya que el texto no permite hacer una división. El texto no permite hablar en primer lugar de misericordia y en segundo lugar de verdad, como si fueran cosas independientes. No es lo que nos muestra este texto. Lo vemos en la Escritura. Siempre van de la mano. A lo largo de la historia, Dios ha presentado una infinita misericordia, para con los hombres en general y para con los creyentes en particular. Pero esta misericordia presenta un problema. Presenta el mayor dilema de toda la Escritura. Por eso es tan importante que estos dos conceptos estén juntos. Porque ¿cómo podemos reconciliar la justicia, la santidad y la verdad de Dios con su amor, su misericordia y su gracia? Porque si Dios es justo, si Dios es fiel, no nos puede perdonar. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo puede un Dios santo y justo, un Dios que odia el pecado, pasarlo por alto y cubrir el pecado del hombre? ¿Cómo puede reconciliar su santidad con el perdón que ofrece? Si Él es justo, ¿cómo puede perdonar a los culpables sin comprometer su justicia? Nuestro hermano Yusnel esta semana subía a su estado el Salmo 85:10, que dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y acto seguido, en el estado, preguntaba: ¿dónde? ¿Dónde se encontraron la misericordia y la verdad? ¿Dónde se besaron la justicia y la paz? Pues la única respuesta a estas preguntas es en el Calvario. Allí, por primera vez en la historia, hay una manifestación de armonía de los atributos de Dios en la tierra. En ella, Dios resuelve el dilema de cómo puede perdonar a los pecadores sin violar su justicia y su santidad. ¿Y por qué esto es así? Porque Dios entregó a su Hijo.
derramó su ira sobre él para que la deuda que nosotros habíamos adquirido fuera de una vez por todas saldada. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si Dios simplemente hubiera perdonado a los pecadores sin entregar a su Hijo, estaría negando su propia naturaleza. Estaría negando su propia ley, pues Él mismo fue el que estableció que el pago por el pecado es la muerte. Pero esto no es todo. Cristo no solamente debía morir en la cruz, sino que debía hacerlo de manera voluntaria, tras haber cumplido toda la ley. Esto es importante, porque si Cristo no hubiera muerto voluntariamente, su sacrificio no habría sido un acto de obediencia perfecta, lo que haría imposible nuestra salvación. En teología, su obediencia se divide en dos partes, activa y pasiva. Activa en su vida cumpliendo la ley a la perfección y pasiva en esta sujeción voluntaria a nuestro Dios. Como segundo Adán, debía obedecer donde el primer Adán falló. Esto es el cumplimiento de la ley. Esto es, en el cumplimiento de la ley, sometiéndose plenamente a la voluntad del Padre. Pero además, en el Antiguo Testamento, los sacrificios debían ofrecerse voluntariamente. Por lo tanto, Cristo, como el Cordero de Dios, debía seguir este principio. Si su muerte hubiera sido forzada, no habría sido un sacrificio expiatorio aceptable, ni su justicia podría habernos sido imputada. Pero, al entregarse por amor y en obediencia, cumplió la justicia divina, satisfizo la ira de Dios y aseguró nuestra justificación. Esta es la obra más maravillosa y perfecta que Cristo llevó a cabo en la cruz. No fue un simple hecho histórico, no fue una simple condena injusta, fue el mayor acto de misericordia y justicia de la historia. Gracias a Él, ahora somos considerados justos delante del Dios Creador. No hace falta nada más. Así como Adán pecó una vez, Cristo murió por nosotros una vez. Dios trata a sus hijos como justos a partir de ahora. Y el impacto que esto tiene es que cuando Dios Padre nos disciplina, ya no lo hace con ira, sino con amor. Y su disposición para nosotros nunca cambia a pesar de nuestro pecado. Nos sigue amando no por lo que hacemos, sino porque su amor se basa en la obra perfecta del Señor Jesucristo. Y alguno puede estar pensando, ¡qué maravilla! Como Cristo ya pagó por mis pecados, ahora puedo hacer todo lo que quiera. Tengo malas noticias para ellos. Porque sí, en Cristo hemos sido librados de la condenación del pecado, pero eso no significa que el pecado haya desaparecido de nosotros, ni de nuestra vida. Lo que ha cambiado es que ya no nos puede condenar, pero sigue habitando en nosotros. Por eso Dios, como un Padre amoroso, nos sigue reprendiendo cuando pecamos. No para castigarnos, como si fuéramos condenados, sino para corregirnos, para hacernos crecer en santidad. La lucha contra el pecado sigue presente en la vida del creyente y no termina hasta el día en que muramos y seamos glorificados. Esta es la segunda parte, la santificación. Así que el cristiano no solo es justificado, sino que también sigue siendo santificado, transformado a la imagen de Cristo a través de una vida de obediencia y lealtad a su palabra. Como decía Calvino, la fe verdadera nunca viene sola, sino que siempre produce frutos. La salvación no es solo un cambio de estatus delante de Dios, sino un cambio de vida por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, la gracia de Dios no nos da licencia para pecar, sino que nos impulsa a vivir en santidad, como respuesta de gratitud y amor a nuestro Redentor. Vale, Martín, todo esto que comentas está muy bien, pero todavía no me has hablado de la verdad. Bueno, si os esperabais que dijese, no tenéis que mentir, decir la verdad, tenéis que devolver siempre bien el cambio, no quedaros con las vueltas. Tenemos que no quedarnos con lo que es nuestro y que debemos confesar nuestro pecado ante Dios sin ocultar nada. Pues sí, efectivamente, todas esas cosas las tenemos que hacer. Pero lo cierto es que esto es una parte muy pequeña de la verdad. Así que ahora yo os pregunto a vosotros, ¿qué es la verdad?
Esta fue la pregunta que Pilato le hizo a nuestro Señor antes de entregarle para ser crucificado. Esta es la pregunta para la que ningún hombre sin moral y sin Dios tiene respuesta. Muchos filósofos y estudiosos han tratado de explicarla. Aristóteles decía que la verdad es decir de lo que es que no es o de lo que no es que es falso, mientras que decir de lo que es y de lo que no es verdadero. Nietzsche decía: no existen hechos, solo interpretaciones. La verdad es una construcción humana, una convención útil, pero no objetiva ni universal. Y Richard Dawkins, uno de los científicos ateos que más desafían al cristianismo en nuestro tiempo, dice: la verdad es objetiva y basada en evidencia. Acto seguido dice que la ciencia no es infalible, pero que ésta se corrige a sí misma con nuevas evidencias. Se le ha olvidado que si una verdad debe ser corregida, ya no es una verdad. El asunto es que ninguno de estos intelectuales del pasado o de la actualidad tenían respuesta para Pilato, porque Pilato tenía la respuesta ante sus ojos. La única definición de verdad que existe y en la que podemos confiar es Cristo. Cristo mismo es la verdad. Él no solo enseñó la verdad, sino que la vivió perfectamente y murió por ella. La verdad del Evangelio es lo único que nos redime: reconocer nuestro pecado y aceptar la justicia de Cristo. Rechazar la verdad es rechazar al Salvador. Rechazar la Escritura es rechazar a Cristo. Y la aplicación para nosotros es inmensa. Pero, sobre todo, quiero que veamos esto, que no podemos separar la misericordia de la verdad, porque no son meros conceptos, son atributos divinos que trabajan juntos, complementándose en cada aspecto de la vida. Por ejemplo, para ser honestos, debemos tener misericordia con el prójimo y ser fieles a la verdad, dándole a cada uno lo que corresponde. Para ser íntegros, debemos decir la verdad aunque duela, pero con la humildad suficiente y la misericordia de no humillar y hundir al otro. Para sanar las relaciones, debemos reconocer el daño que alguien nos ha hecho. Tenemos que mostrar la verdad, pero también debemos estar dispuestos a perdonar y restaurar esa relación. Ahí está la misericordia. Para vivir en santidad, debemos confesar nuestros pecados sin ocultarlo, pero también confiar en el poder de Dios y en su misericordia. Para educar a los niños con justicia, debemos corregirles con disciplina y firmeza, pero también con paciencia y con amor. Y para enfrentar el sufrimiento, debemos aceptar que el sufrimiento tiene un propósito en la voluntad de Dios. Esa es una verdad que duele. Pero también tenemos la consolación de que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Ahí está su misericordia. Así que en conclusión, hemos visto cómo la misericordia y la verdad de Dios no están separadas, sino que se encuentran y se abrazan de manera perfecta en la cruz del Calvario. Su misericordia no anula, la misericordia de Cristo no anula su justicia, ni su verdad excluye su gracia. En el sacrificio de nuestro Señor, ambos atributos se glorifican, resolviendo el gran dilema del pecador, que el perdón de Dios es posible sin comprometer su justicia. Como nos recuerda Thomas Godwin, la misericordia de Dios no es un olvido de su justicia, sino una demostración de su amor en la justicia misma. Esta verdad no solo debe ser contemplada por nosotros, sino que la tenemos que aplicar diariamente. Así como Dios nos ha tratado con misericordia sin abandonar la verdad, nosotros somos llamados a reflejar su carácter, como hemos estado viendo. Debemos vivir con integridad y siendo misericordiosos, pero sin vender la verdad. Así que concluyo, esperando que al mirar a la cruz, cuando nos enfrentemos a esos textos que nos hablan del Señor, no solamente veamos el perdón de sus pecados, sino también esta gloriosa armonía, esta armonía de los atributos de Dios, y que esto nos lleve a vivir en la verdad de su palabra y entender que en Cristo justicia y misericordia no son opuestas, sino que son indispensables e inseparables.